Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestra serie de los Code Tools for Developers. Soy Fran Ramírez, del equipo de Ideas Locas CDO de Telefónica, y hoy vamos a hablar de una herramienta de pentesting llamada Evonshell. Hay algo que preocupa muchísimo a los pentesters. ¿Cómo es posible realizar una tarea de pentesting sin dejar rastro, ¿no? O procurando dejar el mínimo rastro posible? O peor aún, ¿qué pasaría si nos falta justo en ese momento en concreto una herramienta específica, ¿no? Pues Evonshell te puede ayudar con todos estos problemas. Es muy fácil, te lo bajas desde internet y así alteras lo mínimo posible el entorno de investigación. Pero además, no solo eso, también nos ofrece una colección de herramientas de pentesting adicional. Para explicarlo mejor, hoy tenemos a mi compañero en Ideas Locas CDO, Pablo González Pérez, el cual nos dará más detalles de cómo funciona Evonshell. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo surgió la idea de Evonshell? Buenos días, Fran. Pues Evonshell surge un poco pues, de la necesidad, ¿no? de poder ejecutar o de darse cuenta que puedes ejecutar muchas cosas, muchas funcionalidades de pentesting sin necesidad de descargarte ni scripts ni herramientas al disco, que toquen disco, ¿no? Sino que directamente la funcionalidad puede ser cargada en memoria y poder ejecutarla. Entonces, en ese momento que empiezas a ver ese tipo de posibilidades, te das cuenta de que hay entornos dentro de la auditoría, dentro del pentesting, en el cual no vas a poder ejecutar o poder instalar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pudiendo tener una conexión a internet, puedes en cualquier momento descargarte directamente de memoria y poder ejecutar lo que necesitas en cada momento. Y Pablo, la forma en la cual se ejecuta Evonshell es muy interesante por los motivos que hemos comentado antes, pero ¿puedes explicarnos un poco más en profundidad cómo se ejecuta para que no se altere el entorno o cómo hace para poder recuperar las herramientas desde internet? El funcionamiento es muy sencillo. Al final, todo el código está en un repositorio de GitHub. Evonshell, el código de Evonshell se encuentra en ese repositorio. Entonces, tú en el momento que necesites de ejecutar la funcionalidad de pentest, lo que vas a hacer es descargarte un pequeño prompt dentro de una PowerShell que se obtiene directamente desde GitHub y se ejecuta en memoria. Es una función de PowerShell que se ejecuta en memoria. De esa función de PowerShell tú vas a poder obtener un catálogo que nosotros ofrecemos desde el repositorio con muchísimas funcionalidades. Aparte, tenemos una funcionalidad que nos permite también un catálogo externo que son funcionalidades ya probadas en pentesting y muy utilizadas que también puedes descargar directamente siempre de memoria, ¿no? En el ámbito del proceso de PowerShell donde estamos ejecutando nuestra Evonshell. Entonces es un funcionamiento muy sencillo, como ves, y siempre intentamos evitar el disco. Por supuesto hay funcionalidades de pentesting que necesitan pues, descargar una DLL o descargar algo de disco, pero siempre vamos a intentar minimizar esa variación de entorno como tú decías. Y luego, bueno, Evonshell, lo veremos después, tiene dos modos de ejecución. Ahora estamos hablando del modo en el que yo quiero disponer de funcionalidades en mi equipo o en cualquier equipo en el que yo voy a estar trabajando. Luego tenemos otro modo de ejecución, que es el modo Silently, que veremos más en detalle después, que nos permite manejar esos pequeños warriors, que me llamamos, esas pequeñas Evonshells que podemos ir colocando en diferentes equipos y poder manejarlas en remoto, ¿no? A través de un command and control que veremos después. Vale, Pablo, ya sabes que en los Code Tools lo que nos gusta es ver el código fuente, así que ¿nos puedes explicar de forma breve cómo funciona el código y su implementación? También nos gustaría saber un poco sobre esa funcionalidad extra que tiene Evonshell para crear módulos. Claro, Fran. Pues vamos a ver un poco el código y cómo funciona Evonshell con ejemplos, ¿no? A lo mejor es ver el código y ver también cómo funciona pues la herramienta un poquito con sus módulos y funcionalidades. Vamos a ver un poco el repositorio de GitHub. Aquí tenemos en el repositorio de Elevenpath, tenemos la herramienta Evonshell. Y bueno, pues nos encontramos con que estas son las carpetas y ficheros que tiene Evonshell. Lo tenemos dockerizado por si alguien quiere utilizar el Docker para probarlo sin tener que utilizar otro entorno. Bueno, pues simplemente tiene la posibilidad de utilizar el contenedor. Luego tenemos la carpeta data. Esta es una carpeta importante porque al final aquí tenemos todas las funcionalidades que va a implementar Evonshell. Es aquí una carpeta functions y aquí tenemos pues, por categorías un poco orientadas a pentesting, pues bypasses, diferentes tipos de bypasses como es el UAC o como es el ANSI o como puede ser incluso el antivirus en Windows 10. Tenemos también pues, otro tipo de técnicas como movimiento lateral, donde implementamos nosotros diferentes técnicas basadas en objetos de COM. Tenemos también persistencia, tenemos phishing, tenemos herramientas o funcionalidades de post-explotación. Tenemos también pues, herramientas de sistema para escanear también
dispositivos, y todo el código se encuentra en PowerShell, ¿no? Y este ya os digo que es un código nuestro que hemos implementado. Luego tenemos la posibilidad también de disponer de un módulo que es el LoaderExt. Este módulo nos permite descargarnos código remoto de otros repositorios, ¿no? Simplemente tenemos que pasarles una función, tenemos que pasarle simplemente la URL donde queremos descargar la funcionalidad, la URL en crudo, es decir, que solo sea texto plano, ya os explicaré luego después cómo hacerlo, y podemos obtener esa funcionalidad. Es algo lógicamente bastante interesante. Volviendo un poco a la raíz de Ibonshell, tenemos esta carpeta de Ibonshell C2, esta es Command and Control, está escrito en Python, luego hay otro proyecto que está en la rama dev y que pronto esperemos que vea la luz, que está orientado a otro tipo de lenguaje como es .NET, pero de momento nuestro Command and Control para manejar remotamente esas Ibonshells está escrito en Python, ¿vale? En una estructura modular donde tenemos módulos y tenemos implementaciones de esos módulos, y que es muy sencillo al final el poder realizar un módulo, como veremos también después. Y bueno, tenemos también aquí la zona de papers, no es en español y en inglés, por si alguien lo quiere echar un ojo y entender más en profundidad cómo funciona Ibonshell. Bueno, y el fichero más importante, o quizá los dos más importantes, y sobre lo que se basa todo esto, es el fichero functions.txt. Tiene todas las funciones que tenemos a día de hoy implementadas. Fijaros que hay funciones que tienen una barra, eso significa que esto es una carpeta, ¿vale? Existe en la carpeta, el LoaderExt es la función, porque al final, pues hay una estructura de carpetas como hemos visto antes. Esto entenderemos después cómo funciona. Y luego, pues tenemos la consola, que es el centro de todo lo que es Ibonshell, ¿vale? Este es nuestro código que vamos a analizar ahora en profundidad, que es la función consola, lo vamos a explicar paso a paso a continuación. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Nuestro objetivo al final es sacar el provecho a PowerShell. PowerShell es la línea de comandos más potente seguramente del mundo. Es una línea de comandos orientada a objetos, está basada en objetos y tiene por debajo todo el poder del .NET Framework, con todo lo que eso conlleva. ¿Qué conlleva eso? Pues eso conlleva que podemos utilizar todo lo que tiene .NET. Entonces, PowerShell le dota de un poder muy, muy grande. Además, Microsoft en su día orientó PowerShell para poder gestionar cualquier producto Microsoft y cualquier característica del sistema, por lo que si le damos la vuelta y pensamos en pentesting, es una herramienta muy poderosa de post-explotación, por lo cual vamos a clasificar a Ibonshell en un entorno de post-explotación. Es cierto que tenemos también la posibilidad de realizar explotación, o movimiento lateral también en algunos casos, pero lo normal es que haya algún código, algún exploit que pueda ejecutar código remoto y coloque una instancia de Ibonshell, por ejemplo, en una máquina. Bueno, dicho esto, nuestro objetivo era minimizar las necesidades y fijaros, Ibonshell tiene dos modos de ejecución, uno se llama Everywhere y otro se llama Silently. Bueno, el modo Everywhere lo que conlleva es un modo en el que nosotros vamos a estar en un equipo, sea nuestro o en un equipo que nos han dejado, y podemos abrir una PowerShell y en un momento determinado ejecutar esta instrucción de aquí. Esta instrucción de aquí, si os fijáis, lo que hace es descargarse de una URL la consola. Una vez descargada con el web client, lo que hace es ejecutarla con el invoke expression que está aquí en Mnemotécnico, el IEX. Invoke expression lo que hace es ejecutar lo que nos hemos descargado y ahí tendríamos nuestro prompt. Tendríamos la función cargada en memoria y con console podríamos ejecutar nuestro prompt. Esto es el modo Everywhere. Entonces, el pentester tiene la posibilidad de abrir una PowerShell, ejecutar esta instrucción y descargarse la consola de memoria y poder ejecutarla. Y a partir de ahí, como veremos después, tendremos la posibilidad de disponer de muchísima funcionalidad de pentesting. Sin embargo, luego tenemos el segundo modo, que es el modo Silently. Este modo pues funciona, como veis, lo primero exactamente igual, nos permite descargarnos a memoria la consola. Lo que pasa es que la consola va a ser gestionada de manera remota a través de un Command and Control. Tenemos un Command and Control escrito en Python y lo vamos a utilizar y luego os voy a explicar un poco cómo funciona. Es cierto que el Command and Control dispone de un listener que se pone a la escucha para que la Ibonshell en modo silencioso se conecte a nosotros, y aquí nos explican también cómo conectar la consola en modo silencioso desde un equipo Windows a nuestro Command and Control. El esquema sería algo parecido a este.
como veremos después, ¿vale? En el momento que la Ibon Shell se ejecuta en un sistema Windows, llama a casa. Bueno, Windows también puede ser Mac o puede ser Linux. Ibon Shell es multiplataforma siempre y cuando exista una PowerShell instalada en los otros sistemas. En Windows es cierto que viene por defecto y en Linux y en Mac pues no, hay que instalarlo, pero también existe la posibilidad de ejecutar una Ibon Shell allí. Bien, ¿cómo funciona el esquema del Command and Control? Pues fijaros, tenemos una Ibon Shell en Windows, se ejecuta y hace una llamada al Command and Control diciendo hola, soy una nueva Ibon Shell. El Command and Control registra el Warrior y la IP y espera a que la Ibon Shell pide funciones e instrucciones. En el momento que las pide, el Command and Control las entrega y los resultados el agente, o en este caso el Warrior de Ibon Shell, pues nos lo reenvía. El esquema sencillo, como vamos a ver después, su implementación tampoco es algo complejo. Bien, bueno, tenéis aquí la opción del Docker para poder descargarlo y ejecutarlo. Y tenéis algunos ejemplos muy interesantes de Ibon Shell sobre la instanciación de un Warrior, el bypass de UAC, técnicas de pass de hash, todo junto, o cómo se ejecuta una Ibon Shell en MacOS, o cómo se pueden, bueno, algunas funcionalidades de postexplotación, como es extraer claves privadas de SSH sobre Windows 10, o cómo almacenar las funciones para no descargar de internet. Esto es una funcionalidad que tiene Ibon Shell. Bueno, tenéis, como veis, una serie de vídeos, bypasses de UAC, etc. Bien, dicho esto, vamos a irnos al código de la consola. Cuando nosotros cargamos la función de memoria y ejecutamos la función console, si nos fijamos, la función console empieza aquí y tiene 3 parámetros, ¿vale? Realmente tiene 3 parámetros. Realmente utilizaremos Silently y console. Si ejecutamos console nada más, lo que nos va a devolver esa función es un PROM, ¿vale? Un PROM donde podemos ir jugando con las distintas funcionalidades que nos ofrecen a través del repositorio de GitHub. Bueno, ¿esto cómo funciona? Bueno, estos 3 parámetros están ahí de entrada, ¿vale? Tenemos una función dentro de la función consola que es el loader. Esta función lo que nos va a permitir es cargar cualquier función, ya esté dentro de nuestro repositorio de Ibon Shell o en otros repositorios, pero nos lo va a permitir cargar. Bueno, en otros repositorios también tenemos la función loader_ext que está preparado para ella, pero también podríamos modificar esa función para poder cargar funciones de cualquier otro repositorio, aunque está por defecto preparado para cargarlos desde el repositorio de Elevenpad. Bueno, tenemos aquí el banner de la consola y aquí tenemos 3 parámetros importantes, ¿no? La base de GitHub, que veis que apunta a master, la rama master de Elevenpad, el GitHub de Elevenpad. Fijaros que esto es importante, siempre apuntamos al row, al dominio row, por su dominio row, porque al final necesitamos el contenido en texto plano para poder cargarlo directamente como si fuera una función. Luego tenemos la ruta a funciones, la carpeta data y la carpeta functions, ¿vale? Que se concatenará con esta parte de aquí. Luego tenemos una variable que almacena la ruta en master al fichero functions.txt. Esto es importante porque si no se encuentra o intentamos descargar algo que no se encuentre en esta listado de funciones, no vamos a poder descargarlo. Es un poco lo que tenemos disponible. Bien, y luego las funciones que vienen cargadas o precargadas una vez que arrancamos la consola, que son showCommands, showFunctions y la función kit. Bien, fijaros que la consola no tiene mucho más que esto. Y luego nos encontramos con una bifurcación. Tenemos un if, un condicional, que dice que si tenemos el flag o el parámetro silent y activo, pues iremos por este camino, y si no, iremos por este camino. Como ya podéis ver a estas alturas del Code Talk, si vamos por aquí estamos en el modo Silently, si vamos por aquí estamos en el modo Everywhere. Vamos a hacer primero el modo Everywhere para ver un poco cómo es la consola cuando la estamos ejecutando en presencial, ¿no? Estamos nosotros delante de la máquina, levantamos una PowerShell, cargamos la instrucción que viene en el GitHub, se carga la consola en memoria y a partir de ahí ejecutamos la función consola y entramos en este modo, en esta rama de aquí. Bueno, lo primero es obtener el listado de funciones, como vemos aquí. Bueno, luego intentamos hacer una carga. Fijaros que cargamos una función llamada detect OS. La necesitamos para saber si estamos ejecutando una consola en Windows
en Linux o en Mac. Entonces, para eso utilizamos el loader, indicamos el comando. Fijaros, como sabemos que detect OS se encuentra en Data, Functions, System, detect OS está aquí, lo que nosotros hacemos es ponerle el System detect OS. Ya que hace esa detección del sistema. Es importante esa detección del sistema porque en función de si estamos en un Windows o estamos en un sistema Linux o Mac, los delimitadores cambian. Si fijáis aquí, el delimitador para el salto de línea nos va a cambiar. Bien, aquí vamos a cargar, como veis aquí de golpe, unas cuantas funciones. Tenemos el show functions, tenemos el show commands, el add command. Todos son funciones que, como veis aquí, no están en ninguna carpeta porque se encuentran todas en la raíz. Add command, el generate ID, show commands, show functions, todo eso, como hemos ido viendo, se van cargando. Eso sí, si nos encontramos alguna que esté dentro de una carpeta, por ejemplo los print y los message, pues tendremos que poner el print bar, como veis ahí. Bien, una vez cargadas estas funciones en memoria, con el loader, las descargamos de GitHub y el loader lo que está haciendo es cargarlas en memoria. Dentro del provider de funciones de PowerShell las podríamos ver. Luego hacemos un add command para añadirlo a nuestro listado lógico dentro del proceso de Ibonshell. Entonces, una vez acabado este proceso, bueno, pues lo que hacemos es pintar, oye, pues ya estamos preparados para usar la consola, es el momento de que nos digas qué quieres hacer. ¿Vale? Nos damos una pequeña ayuda aquí, como veis aquí, diciendo que, bueno, pues que tienes el comando show commands o el comando show functions que te permite, pues, disponer un poco de ayuda. Bien, aquí entramos en un while. Este while tiene una condición a true, que la hemos colocado unas líneas antes. La hemos colocado aquí, ¿vale? La hemos colocado a true para que estemos iterando hasta que el usuario o hasta que el pentester quiera cerrar la sesión, ¿no? O sea, que quiera cerrar la sesión de trabajo, quiera hacer un quit y entonces pues la Ibonshell salga cambiando la condición que está true a false. Bueno, fijaros aquí que de nuevo nos habla de que si estamos en modo silencioso, o si tenemos el parámetro silencioso, pues entramos por aquí y si no, vamos a ir por aquí. Fijaros cómo nos hace un print del prompt, aquí lo vamos a leer y lo que vamos a ir haciendo es leer la consola, leer lo que introduce el usuario y lo vamos a ir troceando y viendo con el comando command search si es un comando que está dentro del listado y lo vamos a ejecutar. ¿Vale? Vamos a utilizar los loader, vamos a utilizar el loader, vamos a cargar la función y luego si el usuario, una vez cargado la función, quiere ejecutarla, pues va a poder ejecutarla a través de esta parte del código. ¿Vale? Es decir, lo primero, se lee lo que se quiere hacer. Si la función no está cargada en memoria, lo que se hace es irse por esta rama para utilizar los loader para cargarla. Si la función está ya cargada en memoria, lo que se hace es irse por esta rama de aquí para ejecutar el comando. ¿Vale? Es bastante sencillo. Vale, para ejemplificar sobre ello vamos a utilizar, bueno, esta PowerShell para que lo veamos. Nos vendríamos aquí, copiaríamos la instrucción. ¿Vale? Si os fijáis, si abrimos una PowerShell ahora, introducimos, vais a ver que aquí no está, en este provider no está la palabra console, pero en este provider sí está console porque la acabamos de cargar. Bien. Como veis, aquí tenemos los diferentes parámetros que hemos ido viendo antes y si ejecutamos console tal cual, obtenemos el prompt.
Fijaros que nos está hablando de que, bueno, show commands, show functions, es muy sencilla la parte de Ibonshell. Con show commands lo que vamos a ver es todos los comandos, funciones disponibles que están en el fichero functions.txt. Si introducimos aquí el show functions, nos va a decir cuáles están cargadas en memoria. Por ejemplo, si queremos cargar esta función en memoria, se ha ido por la rama del final, pero la función que estamos buscando no está cargada en memoria, por lo cual lo que hace ahora mismo es cargárnosla en memoria. Antes no estaba y ahora sí está. Otra función que hay que descargar es esta, la de help, que nos da ayuda, por ejemplo, sobre otras funciones, ¿no? Nos da sintaxis de cómo se ejecutan, cuál es el nombre, etcétera. Bueno, pues en este caso es el local, tenemos la instrucción y nuestra Juamain. Aquí no tiene mucho sentido, porque lógicamente estamos en local, pero hay muchas cosas que sí que tienen sentido. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de en un momento determinado poder descargarnos un escáner TCP, ¿no? O tenemos la posibilidad de hacer bypasses o de incluso hacer movimiento lateral, ¿no? O modos de explotación, o tendríamos la posibilidad también de poder descargarnos cualquier funcionalidad externa y utilizarla. Bueno, TCP Scan, tenemos aquí la posibilidad de hacer el escaneo TCP, ¿vale? Puertos sobre máquinas, etcétera, sobre una red, y para que veamos el funcionamiento, vamos a descargarnos una función de PowerShell, ¿vale? Para ello teníamos que ir al dominio row, fijaros cómo queda la función. Antes nos vamos a descargar esta función. Y como hemos visto antes, que tenemos el parámetro en los URL, no hace falta ¿vale? La tenemos aquí cargada. Es una función que no es nuestra, que es externa, pero que podemos incorporar a la herramienta de manera muy sencilla gracias a este cargador externo y el uso de las URLs. Bien, una vez que salimos de la sesión de Ibonshell, si recuperamos la sesión, nos encontramos que no tenemos nada en memoria. ¿Vale? Es cierto que tenemos una función que se llama SameFunctions, que lo que hace es hacer uso del registro ¿vale? Por ejemplo, ahora hace uso del registro y nos crea en la clave hkey current user software classes Ibonshell, nos empieza a generar claves de cada función que tenemos cargadas en la Ibonshell. De esta manera, la próxima vez que yo arranque, lo que va a hacer es no ir a buscarlo a internet, sino cargarlo directamente desde memoria, desde el registro. Bien, visto esto, nos vamos a ir a la parte del Synergy. En la parte del Synergy es bastante sencillo. Al final, lo único que vamos a hacer es conectarnos contra un command and control. Para ello, lo que vamos a hacer es de nuevo vamos a descargarnos la función. Y aquí tenemos preparado nuestro fichero, nuestro Ibonshell Command and Control. Con Python 3 ejecutamos el Ibonshell.
Y tenemos diferentes módulos. Veis que tienen un aspecto similar a otras consolas que hay en el mundo de las herramientas de ciberseguridad. Tenemos aquí preparado nuestro listener, ¿vale? Con el comando show podemos ver un poco qué opciones tenemos. Lanzamos el listener y entonces se queda la escucha en el puerto 8080. Entonces al final lo único que tenemos que hacer aquí es colocar en la URI de la consola y en este momento obtenemos una instancia remota de una Ivan Shell que llamamos Warrior. Tenemos que tener muy claro, ¿vale?, que esto de aquí, lógicamente en un pentest real no se ejecutaría así, ¿no? Pues sería a través de un exploit, que al final el código que ejecuta es un código de Ivan Shell, o sería entonces, bueno, también otra opción sería de alguna forma inyectar código y que la PowerShell no se viera, por supuesto, porque aquí se está viendo y todo el tráfico lo vamos a ver en la pantalla, lógicamente. Esto es más divulgativo ahora mismo, pero en un entorno real se ejecutaría ese Ivan Shell de manera sigilosa realmente, ¿no? Aquí la potencia radica en que podemos controlar y hacer que cargue memoria de ese proceso de PowerShell toda la cantidad de información y todas las funciones que a nosotros nos interese y necesitemos en cada momento. Eso es lo realmente interesante. Para que veáis un poco, aquí cargamos un módulo que se llama PSEL local, que es un módulo que nos permite ejecutar instrucciones como si estuviéramos en local, ya que tenemos una conexión inversa, mejor dicho, una conexión remota con la PowerShell, con la Ivan Shell, y podemos ejecutar órdenes, ¿no? Fijaros, bueno, tenemos aquí un comando warrior list que nos permite listar las sesiones que tenemos ahora mismo de warriors. Podemos renombrar el warrior. Aquí, por ejemplo, nos pide cambiar el nombre, pues ponemos UL7 para que sabamos que estamos en el Windows 7. Hemos renombrado ese, sobre todo por tema de manejo, de que nosotros sepamos en qué máquina estamos y por entender qué warrior es. Y cuando queramos interactuar con esos warriors, siempre en los módulos vamos a tener que indicar qué warrior queremos que lea esa instrucción. Y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es ejecutar un JMI. Ejecutamos el módulo. Lo que ocurre aquí es que esta warrior empieza a leer, hace una conexión contra nosotros, lee las instrucciones, las ejecuta y nos las devuelve. Ya tenemos la devolución. Para que veamos algo un poco más avanzado, tenemos varios bypasses de UAC, como veis aquí implementados. Hay varios. Vamos a utilizar el Event Beaver. El warrior, el que tenemos, y la instrucción tiene que ser la instrucción que queremos que se ejecute cuando el bypass UAC tenga efecto. En este caso va a ser un poco larga la instrucción porque lo que queremos es que se ejecute una nueva PowerShell. ¿Vale? La ruta absoluta hacia la PowerShell con un comando que tenemos que sacar desde el repositorio de Elevenpath. Lo sacaremos ahora. Bueno, a ver si accedemos al repo.
Va, copiamos la instrucción. La instrucción quedaría de la siguiente manera. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que una vez que se realice el bypass de OAC sobre el sistema Windows 7, ese código que se puede ejecutar ya en un entorno elevado, en un contexto de integridad alto, va a ser una PowerShell que va a ejecutar. Bueno, esperar un poco porque está mal. Ahí. Ahora sí. Va a ser una PowerShell que ejecutará un objeto de Google Client que se descargará de la consola y el código de esa consola pues será ejecutado. ¿Vale? Nos faltaría una última cosa. Una vez que tenemos eso ejecutado, tenemos que decirle, mejor dicho, cargado en memoria, tenemos que decirle que lo ejecute y que apunte a donde tenemos el listener. Bien, esto lo va a leer el warrior de Windows, el warrior que tenemos en Windows 7 y obtenemos un nuevo warrior. ¿Vale? Cosas interesantes, el asterisco que aparece aquí. Fijaros que este asterisco, esto lo que significa es que ese warrior está en un contexto de integridad alto, está con privilegio. Lo que vamos a hacer es renombrar Windows 7 privilegio. Y para que veamos que tenemos ese privilegio, vamos a ejecutar este módulo que nos debe devolver un volcado de hashes. Vale, ahí tendríamos los hashes de la máquina, del administrador, y con estos hashes ya podríamos utilizar, por ejemplo, otros módulos, por ejemplo, de movimiento lateral o de ejecución, que también nos permite pues ese movimiento lateral. Vale, ya sea a través de este módulo o de los objetos COM. ¿Cómo de fácil es hacer un módulo para Ibonshell? Bueno, pues realmente es bastante sencillo. Tanto lo normal, bueno, como trabajamos nosotros, ya os he comentado antes que tenemos la rama dev, donde trabajamos y podéis ver las nuevas funcionalidades en las que estamos trabajando. Ya os comenté que era bastante sencillo, ¿vale? Y que lo podemos ver aquí. Por ejemplo, si cogemos cualquier función, vais a ver que al final no es más que una implementación de una función de PowerShell. Si sabéis hacer una función de PowerShell, sabéis hacer un módulo para Ibonshell en modo everywhere. Muy sencillo, ¿no? Al final simplemente es colocarlo en la ubicación adecuada, modificar el fichero functions.txt y si nosotros creamos un módulo nuevo en esta ubicación con un nombre X, pues tenemos que poner un bypass /c / el nombre que hayamos puesto porque estará con el resto de ficheros. Muy sencillo. Y por otro lado, si lo que queremos hacer, bueno, si hacemos esa funcionalidad, luego tenemos que llevarla a los módulos para el control remoto. En este caso tampoco es muy complejo, porque como vais a ver, vais a disponer de un módulo, llamamos custom module, y luego tenemos un módulo, un método que es runModule. Realmente lo que hay que implementar es este método de aquí. Hay que implementarlo de esta manera. Hay una variable function y luego todo esto es texto, es un string que realmente es el código
que hayáis implementado para la otra parte de PowerShell. ¿Vale? Luego hay una parte donde se puede invocar de una forma u otra si tiene diferentes parámetros o diferente número de parámetros, ¿vale? Pero es muy sencillo. Y luego tenemos la parte de, aquí un poco de administrativa, ¿no? Bueno, cuáles son las opciones del módulo, un poco la información del módulo y este tipo de cosas. Bueno, Fran, pues espero que haya quedado claro. Yo devuelvo la conexión y nada, cualquier duda, comentadme. Módulos. Pues Pablo, vale, muchas gracias. Y te has dado cuenta, con una simple PowerShell tienes a tu disposición todo un kit de herramientas de pentesting. Pero además, con Ibonshell también podrás crear tus propios módulos de una manera muy sencilla. En definitiva, una herramienta esencial para nuestro kit de pentesting. Seguro que te ha encantado esta herramienta Ibonshell, así que te animo a que te la descargues y vas a encontrar todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no te olvides de dejar también tus comentarios. Pero si de verdad le quieres sacar partido a Ibonshell, crea tu propio módulo. Muchas gracias, nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego.